Señale qué afirmación es correcta entre las siguientes respecto al eritema nodoso. Es más frecuente en varones. Vamos a hablar más adelante del eritema nodoso. Vamos a adelantar un poco. Puede afectar la cara. No es doloroso. Desaparece dejando cicatriz. O en la mayoría de casos se descubre una causa aparente. Entonces el eritema nodoso es una patología que se caracteriza, como su nombre lo dice, por nódulos eritematosos, principalmente en miembros inferiores, aunque puede presentarse en cualquier parte de la anatomía. ¿Ya? Presentan dolor, ¿ya? Dejan cicatrices, es otra característica, ¿ya? Pero que en un 60-80% de casos no tienen una causa conocida. Muchas veces se queda como idiopático, ¿no? La causa del eritema nodoso. Vamos a hablar nuevamente, como les manifiesto, más adelante del eritema nodoso. La localización más común de las lesiones de necrosis lipoídica es cuero cabelludo, región dorso-lumbar, superficie anterior de la pierna, cara anterior del tercio superior del tronco, palmas y plantas. No les había mencionado, la localización más frecuente viene a ser en región anterior de la tibia, ¿ya? De la necrosis lipoídica. No se olviden, la lesión inicial es una lesión elevada, con bordes elevados y centro deprimido, que evoluciona hacia úlcera, ¿no? Hacia una úlcera. Entonces la localización más frecuente de esta patología es superficie anterior de la pierna. En dermatología se denomina lupus pernio a una forma de lupus tuberculoso, lupus eritematoso, sarcoidosis, perniosis o psoriasis. Entonces hemos hablado del lupus vulgar, ¿no es cierto? Lupus vulgar es tuberculosis. El lupus eritematoso ya lo conocemos, y el lupus pernio se denomina la sarcoidosis. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica de una paciente que desarrolla una polineuropatía simétrica y rápidamente progresiva con crisis de dolor abdominal, episodios comiciales y un cuadro psicótico? Entonces, este está describiendo un cuadro de porfiria aguda, ¿no? No lo hemos mencionado tampoco. Las manifestaciones cutáneas de la porfiria aguda intermitente o de la porfiria cutánea tarda vienen a ser lesiones ampullares igual, ¿no? En zona periorificial, en boca y también en extremidades. ¿Cuál de las siguientes alteraciones cutáneas se encuentra en el síndrome de Marfan? Sabemos cómo es el síndrome de Marfan, ¿no? Es una hiperelasticidad, estrías de distensión, piel delgada y transparente, cutis reticulado, rubor malar o atrofia macular. Entonces lo más frecuente es estrías de distensión. En un diabético podemos encontrar con mayor frecuencia que en pacientes no diabéticos todo menos. Síndrome de Sweet, habíamos hablado del colitis ulcerosa, ¿no? Y enfermedad de Crohn también puede presentar síndrome de Sweet. Escleredema adultorum, hay escleredema adultorum, viene a ser una placa infiltrada en región cervical posterior en pacientes diabéticos, es típico de pacientes diabéticos, aunque es raro. Bulosis diabetocorum, su nombre lo dice. Granuloma anular puede presentarse en diabéticos, y necrobiosis lipoídica diabetocorum les había hablado también. Entonces la respuesta sería síndrome de Sweet, ¿no? El síndrome de Sweet por lo general está asociado a cuadros infecciosos, virales o bacterianos. La acrodermatitis enteropática, esto sí hemos hablado, se caracteriza por diarrea, hiperencinemia, hipertricosis y afectar zonas periorificiales. Entonces hemos visto acrodermatitis, lesiones periorificiales, distales, asociado a cuadro digestivo, ¿no? Entonces, diarrea, A y D son correctas. Paciente que acude con un cuadro de 3 meses de evolución de eczema en la zona del escote con pérdida de fuerza en cintura, escapular y pelviana y aumento de CPK. Es posible que tenga esclerodermia, dermatomiositis, miositis, infarto de miocardio o lupus sistémico. Es dermatomiositis, ¿no? Por el eczema acá. Si solo tuviera pérdida de fuerza en cintura escapular, solo sería una miositis. Porfiria cutánea tarda es la menos frecuente en nuestro país, mejora con la exposición solar, curso con dolor abdominal, al igual que la porfiria cutánea intermitente. Hay placas de alopecia, se trata con sangrías. Entonces, esta es no tiene nada que ver. La porfiria cutánea tarda es una enfermedad netamente
piel, ¿no? Como su nombre lo dice. Cuando en la biopsia de un nódulo cutáneo encontramos una paniculitis lobulillar sin vasculitis y con células fantasma, hay que descartar en primer lugar. No se olviden que en tuberculosis las células típicas son las células gigantes multinucleadas, ¿no es cierto? Neoplasia pulmonar, pancreatitis. La pancreatitis es una patología que está bastante relacionada con enfermedades cutáneas, ¿no? En este caso sería la pancreatitis, es una paniculitis lobular, es una paniculitis pancreática. Rarísima, esas preguntas no tienen que preocuparse en contestar, son preguntas muy rebuscadas. El eritema crónico migrans se asocia a patología tumoral, glucagonoma, infección por Rickettsia connori, infección por Borrelia burgdorferi o infección por Cándida. Entonces, el eritema crónico migrans, hay otro eritema, eritema giratum repens, y hay un eritema marginado también. Son tres formas de eritema que tienen la característica de ser un eritema figurado. Se llama eritema figurado a las lesiones que parecen una tiña, ¿no? Es una lesión eritematosa de bordes bien definidos, circunscritos, que tienen la característica de tener una zona central deprimida. Entonces parece una tiña, pero de forma geográfica. Entonces son tres, ¿no? Eritema crónico migrans, que es un eritema figurado que se presenta generalmente en zona abdominal y se asocia con Rickettsia. El eritema pertans, ¿ya? El eritema migratorio pertans, que se asocia a glucoganoma, y el eritema marginado, que se asocia a cualquier tipo de infecciones, ¿no? Entonces, en este caso, Borrelia, ¿no? Este sería Rickettsia, ¿ya? Eritema crónico migrans, la C. El esclerema neonatorum es un tipo de vasculitis linfocitaria, vasculitis leucocitoclástica, paniculitis predominantemente septal, paniculitis con vasculitis o paniculitis predominantemente lobulillar. Esto tampoco lo hemos tratado. También son preguntas muy rebuscadas. Es una paniculitis predominantemente lobulillar. El eritema elevatum diutinum se asocia a procesos linfoproliferativos. Es una vasculitis linfocitaria. El agente etiológico es la Borrelia burgdorferi. El tratamiento de elección son las tetraciclinas. Es un proceso exclusivamente cutáneo. El eritema elevatum se caracteriza por ser unas lesiones papulares, eritematoviolaceas, ¿no? que tienen la característica de confluir, ¿ya? Se puede presentar principalmente en el caso de infecciones virales. Está asociado a infecciones virales sobre todo, ¿ya? Muy raro su asociación a medicamentos, ¿no? A antibióticos. Y la característica es que va a estar principalmente en piel. No se asocia a otras, no es como el caso, por ejemplo, de los eritemas marginados que se asocian a tumores, se asocian a medicamentos. Este se asocia más a infecciones virales. El eritema giratum repens, les había mencionado, se asocia a infección por el virus herpes simple, es una toxicodermia, es paraneoplásico, aparece en el lupus agudo o se acompaña de nódulos dolorosos en miembros inferiores. Este giratum repens, principalmente, como les había mencionado, se asocia a glucagonoma. ¿Ya? Entonces es un paraneoplásico. Las lesiones en escarapela son características de... En escarapela les había hablado de la pitiriasis rosada, ¿no es cierto? Y también se asocia al eritema migratorio, o multiforme, perdón, el eritema multiforme. Más adelante vamos a ver las lesiones. Vamos a hablar un poco de eritemas, multiforme, mayor, menor. Vamos a hablar del síndrome de Lyell. La célula que predomina en el infiltrado inflamatorio de una biopsia cutánea de un paciente con síndrome de Sweet es linfocito, célula plasmática, eosinófilo, melanófago o neutrófilo. Entonces, síndrome de Sweet es neutrófilo, ¿no es cierto? Por eso que se llama dermatosis neutrofílica febril también. La vasculitis por hipersensibilidad es un cuadro exclusivamente cutáneo. Es la forma más frecuente de vasculitis necrotizante. Siempre se acompaña de lesiones purpúricas palpables. El tratamiento de elección son las sulfonas o nunca hay leucocitoclasia.
Entonces, esta viene a ser la forma más frecuente, la hipersensibilidad. La vasculitis leucocitoclástica. La vasculitis por hipersensibilidad también se denomina vasculitis leucocitoclástica, es el tipo de vasculitis más frecuente que hay. Vamos a hablar un poco de urticaria ahora. Es también muy frecuente, es muy frecuente en la consulta. Se dice que hasta un 5 a 15% de consultas en dermatología son por urticaria, ¿no? Esta urticaria asociada al angiodema, estas dos patologías tienen un patrón de reacción de la piel ante distintos procesos inmunológicos o inflamatorios y clínicamente va a estar caracterizada por una lesión denominada roncha o abón, ¿no? Todos la conocemos. En la inmuno o en la patogenia de la urticaria va a estar implicado el mastocito, ¿no? Y además la inmunoglobulina E, este va a producir al contacto con el anticuerpo, va a producir gran cantidad de mediadores inflamatorios, ¿no? Triptasa, heparina, histamina. Esto a su vez va a producir la activación de eosinófilos, linfocitos T, monocitos. Este a su vez va a producir interleuquina 8, 1. Entonces toda una cascada inflamatoria que finalmente va a devenir en una inhibición de la coagulación y un aumento de la permeabilidad vascular y reclutamiento de eosinófilos, ¿no? De igual manera, ¿no? El mastocito es aquí la célula más implicada, ¿no? Debido a la secreción de interleuquinas, histamina, se va a producir estimulación nerviosa, extravasación muscular y gran cantidad de secreción de eosinófilos sobre todo. Como les mencionaba, 15 a 25% de personas sufren un episodio de urticaria y angioedema a lo largo de su vida, ¿no? Las lesiones ocurren con más frecuencia en adultos jóvenes. La etiología es múltiple, ya pueden deberse a medicamentos, alimentos, algunas sustancias que se utilizan en la piel, ¿no? Aditivos, benzoato, colorantes. Esto es muy importante conocerlo, ¿no? Porque todo paciente con urticaria a la consulta siempre va y al salir le pregunta, doctor, ¿qué puedo comer o qué no puedo comer? Entonces existen ciertos alimentos que están altamente relacionados con la urticaria, ¿no? Por ejemplo, el huevo, el maní, las nueces, el chocolate, la carne de cerdo, mariscos, pescados, tomate, fresas, especies, levaduras y sobre todo los cítricos, ¿no? Entonces es una lista más o menos larga, pero que tienen que cumplirla estrictamente cuando tengamos que dar las recomendaciones en el tratamiento. En cuanto a medicamentos, muchos medicamentos pueden producir urticaria. La penicilina principalmente relacionada con angioedema. Los alergenos, los pólenes, la picadura de insectos pueden desencadenar urticaria. En esta época es muy frecuente encontrar urticaria reactiva a ácaros, por ejemplo, ¿no? Artrópodos. Las infecciones virales también pueden producir urticaria, la mononucleosis. Factores físicos también, ¿no? Hay pacientes que hacen urticaria al calor, al frío, al agua, a la presión. Y algunas enfermedades sistémicas también se asocian, ¿no? A la urticaria. Lupus, sífilis, policitemia, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Una larga lista, ¿no? de situaciones que pueden desencadenar la urticaria. Hay una clasificación que es bastante compleja, ¿ya? Solo para mencionarla, es una clasificación de acuerdo a la etiología del cuadro. Pero también hay otra clasificación que habla, ¿no? De acuerdo a la evolución de la urticaria, la divide en una urticaria aguda y una urticaria crónica. Entonces el punto de corte son las 6 semanas. Cuando es menor de 6 semanas, la urticaria se habla de una urticaria aguda. Y cuando es mayor de 6 semanas, se habla de una urticaria crónica. Mire, hablamos de semanas porque es bien complejo tratar la urticaria, ¿no? Es bien complejo porque como no se sabe en realidad lo que ha desencadenado, el paciente probablemente sigue expuesto a ese desencadenante del cuadro. Entonces, a veces el tratamiento dura 2 meses, 3 meses con antihistamínicos, ¿no? Hablando de esta clasificación por etiología, se habla de una urticaria IG dependiente, diátesis atópica, puede haber una urticaria autoinmune, urticaria de contacto, ¿no? Si es que el paciente va a estar en contacto con un alergeno, mediada por inmunocomplejos circulantes, como por ejemplo en la enfermedad del suero.
No se olviden que se habla de urticaria cuando la lesión típica, o sea, el abón o la roncha, dura menos de 24 horas, ¿no? Cuando este abón o roncha dura más de 24 horas, hablamos de una vasculitis urticariana. Hicimos un punto aparte allí para diferenciar bien de lo que es una urticaria y una vasculitis urticariana. Entonces, volvemos a la clasificación de urticaria y angioedema, ¿no? Hay urticarias físicas también, ¿no? Dentro de estas encontramos el dermografismo, que viene a ser la más frecuente dentro de las urticarias físicas. Una urticaria colinérgica, urticaria al sol, al frío, al calor, en general se puede presentar a cualquier desencadenante. Y en cuanto al angioedema, que viene a ser una presentación más exacerbada de la urticaria, que clínicamente también es distinta, porque a diferencia de la urticaria, en el angioedema la sintomatología típica es el ardor, o sea, hay roncha, pero en lugar de sentir prurito como en la urticaria, estos pacientes sienten tensión en la piel, una cierta quemazón en la piel. Es la diferencia con la urticaria clínicamente en la sintomatología. Miren, ¿no? Hay una serie de clasificaciones de la urticaria. El cuadro clínico ya les había hablado. La lesión típica es el abón, ¿no? Normalmente es circular, aunque puede presentarse de cualquier forma, ¿no? Vamos a ver en las imágenes. Cuando los abones confluyen van a formar grandes placas, ¿no? Estas lesiones se van a establecer rápidamente y van a desaparecer en menos de 24 horas. La característica no es una lesión elevada de evolución fugaz, cuando se habla de urticaria. No se localizan en palmas y plantas, se presentan en forma de máculas eritematosas, algo induradas, pero no sobrelevadas, siendo dolorosas en vez de pruriginosas. Cuando hablamos de angioedema. En palmas y plantas es muy raro, ¿ya? Pero se presenta. Vamos a ver una imagen también adelante. No solamente en urticaria hay manifestaciones cutáneas, también puede presentarse con síntomas sistémicos, ¿no? Por ejemplo, gastrointestinales, ¿no? Puede haber una epigastralgia, náuseas, vómitos, retortijones, inclusive algunos síndromes hereditarios que presentan urticaria asociado a otras patologías. Por ejemplo, hay un síndrome denominado de Muckle-Wells, vamos a ver más adelante, asocia urticaria a fiebre, a malestar general y a sordera, ¿no? Entonces, urticaria se puede asociar con otras manifestaciones, inclusive cardiovasculares, ¿no? Como taquicardia, hipotensión, si estamos hablando de un angioedema. El síntoma fundamental es el prurito en la urticaria, y en el angioedema, como les había mencionado, es la sensación de tirantes o quemazón. Cuando dura más de 24 horas, nuevamente les repito, estamos hablando de una vasculitis urticariana, ¿ya? O también se puede tratar de una fase urticariforme de una enfermedad ampollar. A veces estos pacientes con pemfigoide presentan ronchas nada más, 2 días antes, 3 días antes de que salga la ampolla. El dermografismo, no se olviden, esta es la más frecuente de las urticarias físicas, ¿ya? Dentro de todas las urticarias que hemos visto, la más frecuente es la urticaria idiopática, ¿no? Contradictoriamente hay una lista grandota, pero la que es más frecuente es la que no se sabe la causa, la idiopática, ¿ya? En el caso de las urticarias físicas, el dermografismo es el tipo de urticaria más frecuente. Se presenta como abones lineales que se presentan en zonas de rascado y zonas de fricción y que van a desaparecer fugazmente, ¿no? Antes de las 2 horas. Hay también una urticaria llamada colinérgica, que se llama también micropapulosa y que se va a producirse al sudar. Hay un contacto o va a haber liberación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas colinérgicas de las glándulas sudoríparas y que van a estimular a mastocitos, ¿no? En este caso el desencadenante viene a ser la acetilcolina y la sudoración. Aparecen 5 a 20 minutos después de la sudoración y se presenta como abones pequeños, puntiformes o papulares, mejor dicho, bastante pruriginosos. Bien, miren, este es el dermografismo, por ejemplo, ¿no? La lesión lineal al rascado o roce. Vamos a hablar un poco también del tratamiento de la urticaria, ¿no? En
la base del tratamiento vienen a ser los antihistamínicos, tipo H1 o H2, ¿no? Podemos asociar, ¿no? Entonces, bueno, cuando tengan ustedes pacientes con urticaria, pueden asociar, por ejemplo, un buen antihistamínico es la cetiricina o la levocetiricina en la noche y dar durante la mañana otro antihistamínico, ¿no? Que es la ranitidina. Entonces, claro, ranitidina es inhibidor H1, ¿no es cierto? Y cetiricina, levocetiricina H2. Entonces combinan. Muy buenos resultados. Excelente. El tiempo, más bien, eso sí, tienen que dar el mayor tiempo posible, ¿no? Nosotros a veces damos recetas para 30 días, ¿no? Al 30 días lo citamos con todos sus análisis correspondientes, ¿no? Como habíamos mencionado, una larga lista, por lo menos tratamos de pedir o de descartar algunas que podrían ser frecuentes, ¿no? Parasitosis también es muy frecuente en nuestro medio, desencadenante de urticaria. Hipotiroidismo otra vez, ¿no? El hipotiroidismo también puede desencadenar urticaria. Algunas infecciones, les pedimos BDRL, HIV, pedimos hepatitis B, antígeno de superficie, ¿no? Entonces, es muy importante un tratamiento largo y bueno. Este es en el consultorio, ¿no? Y vienen pacientes con una urticaria bien encendida. Inmediatamente. Y existen, en el caso del dermografismo, existen niveles, ¿no? 1, 2, 3 y hasta 4, dependiendo qué tan rápido se desencadena la roncha. Esta, por ejemplo, es inmediata, ¿no? Usted escriben allí y inmediatamente se forma el abón, dermografismo. Miren esta lesión, una roncha típica de la urticaria. Esta lineal también, ¿no? Es por contacto con la ropa. Otra vez se ha puesto lenta la máquina. Ya, ok. Bueno, entonces ponemos al costado. Entonces, importante en pacientes con urticaria tratar de buscar la causa, ¿no? Inclusive Balantidium coli, que es un parásito normal en el hombre, desencadena urticaria. Ya, entonces se le tiene que dar tratamiento. Miren esta roncha papular, ¿no? Semejante a la que desencadena la urticaria física o colinérgica. Esta es más extensa, ya en un angioedema, probablemente acá hay otra sintomatología. Pareciera que está evolucionando ya una vasculitis urticariana. Miren, también puede haber en plantas, ¿no? Miren el edema, la roncha, bien delimitada. Igual, una roncha en planta. Les había hablado de la clasificación evolutiva, ¿no? De la urticaria. Menos de 6 semanas y más de 6 semanas. Hay algunos síndromes urticariales propios, ¿no? Que ya les había dicho, tienen un componente hereditario. El síndrome de Muckle-Wells, caracterizado por urticaria y previa a la urticaria un cuadro sistémico, ¿no? Fiebre, malestar general. Y la fiebre mediterránea familiar, que es semejante, ¿no? El Muckle-Wells, una variante. El Muckle-Wells es una autosómica dominante. Lo que ustedes deben recordar nada más que Muckle-Wells se asocia a urticaria, ¿no? Para no estar no hablar mucho de la clínica, ¿no? Obviamente se presenta desde el nacimiento y cursa con fiebre, escalofríos y malestar general y sordera neurosensorial, les había comentado eso. Aparte de todo esto, amiloidosis en un tercio de casos con afectación renal. La amiloidosis generalmente ya se presenta en una etapa tardía. La fiebre mediterránea familiar es una enfermedad autosómica recesiva, ¿no? Tiene obviamente una predilección en la raza judía. Es semejante a la anterior, ¿no? Es decir, presenta fiebre, malestar general, amiloidosis, pero asociada a todo esto va a presentar peritonitis, pleuritis o sinovitis. La bibliografía refiere que esto es bastante frecuente en zonas mediterráneas. El angioedema hereditario es una forma también de urticaria, pero más severa, ¿no? De angioedema. Es una enfermedad autosómica dominante caracterizada por la ausencia real o funcional de la C1 estearasa, ¿no?
Este déficit va en el sistema de autorregulación del complemento, va a permitir una activación incontrolada de la cascada de respuesta inflamatoria, ¿no? Puede ser desencadenada con infecciones, traumatismos, estrés, infecciones quirúrgicas. La característica obviamente va a ser un paciente de un preinfante, un preescolar, ¿no? Que va a ser angioedema. Se puede determinar la C1 estearasa, ¿no? Y sus fracciones. Esta patología es muy rara, nunca la he visto. Y hay un angioedema adquirido también, esto ya más frecuente, ¿no? Que se asocia a linfomas, o sea, se presenta como un síndrome paraneoplásico y también puede estar asociado a coagulopatía como el lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y va a presentar los típicos abones o ronchas. Miren, por ejemplo, este es un angioedema, ¿no? Asociado a esta es una paciente lúpica, ¿ya? Angioedema periauricular